Estaba con tos. No, de él ya se le pasó más bien. Mm. Y ahora es mi hermana y no se le pasa la tos seca. Y mi mamá como que no quiere que pise un hospital o algo así porque tiene miedo que se contagie y demás. ¿Y ahora qué le están dando? ¿Vapurú? No, pero ¿Mentizan? ¿qué? ¿Mentizan? Unos Sí, el baños de poder de hierba así. No, pero ubicas, no veo eucalipto. Ah, sí, sí. Eso, eso, mi mamá le está haciendo baos, después le está friccionando y cosas así nomás. Y hoy fui a comprar unas tabletas Ujú. que nos recetó una enfermera que vive cerca de mi casa Ah, sí, y sí. para ver si con eso se le pasa o mejora algo por lo menos. Buen día, Porque de chicas. hospital mi mamá no la quiere llevar al hospital. Hola, chicas. Bueno, el miedo también a que se contagie por coronavirus. Sí. Hola, ¿me Sí, escuchan? por Buenos eso. días, Lice. Hola, Buenos chicas. días, dice. Estoy escuchando atenta su conversación sobre el coronavirus. Claro, Ay, perdón. este coronavirus por llamadita nomás estoy con mi abuela. ¿Qué tal, chicas? ¿Se Ajá. están aburriendo en sus casas o no? Ne. Sí, Sí, dicen. Ayer le eché una siestita. Uf, buenas. Ya. No que les estábamos dando mucha tarea, entonces hay que darles más tarea para que no se aburran, pues, chicas. No, Lice, yo me dormí porque me estaba no enferma. dice. No, Lice, Si están ya es mucha tarea. aburridas, si están aburridas, hay que coadyuvar en que se diviertan, pues, chicas. Que se No, Ya, eso pero no no, divierte. pues eso no es diversión. Eso es estresarse, dicen. Ya, a ver, chicas, vamos, voy a ver quiénes están. Creo que vamos a hacer puras chicas. Vania está, ¿verdad? Sí, Sí. presente. Oscar, no. Está Está. listo. Dice, pero estoy aquí. Oscar, Dice, vea bien la lista. eso es por tus malos antecedentes de faltón. Ah, Ya que. pienso que estás faltando Ah, a clase. Alumno nuevo. Hola, Oscar. A ver, Jenny, ¿está? No, no está. A ver, vamos a ver. Héctor. Presente, Lice. Uy, tú también estás, qué Uy, la milagro. la, pues. Siempre estoy, Lice. Vamos a dar más tarea nada más por eso, para que se reivindiquen. A ver, Penélope Nayara está. Presente. Erika, Presente, Lice. hola. Ademar, no está, ¿no? Ademar, ¿qué saben de su compañero Ademar? Nunca está conectado, nunca entra a clases. ¿Ha abandonado? No, sí pasó clase con nosotros anteriormente. En la anterior clase. Una clase creo que ha estado, según mi registro. Pero bueno, a ver, a ver. Firme, firme, Lice, presente. ¿Quién es? ¿Quién es? Netson, ya estás. Ne- Qué milagro. Él es el alumno nuevo, chicos. No, ¿cómo decir eso, Lice? Dushinka me ha pedido permiso. Y Paola Ah, está, sí. ¿verdad? Sí, dicen presente. ¿No les ha tocado ir a Oh, hacer compras a Paola. ustedes, chicas? Los lunes también Dice. dice. Los lunes. Ya. Ya les he ¿Qué días te dicho tocó compras, Paola? Dice. Ah, día lunes. Ya, la mayoría Ay, lunes. también. Ay, estamos conectadas. Sí, pero no fui yo porque mi mamá igual le tocó, así que mi mamá fue. La próxima voy yo. Las dos, muy bien. Me Ya, ya sugiero algo. saben. No vayan lunes a comprar. Porque Es, es área de guerra. es que en la ciudad es diferente, Nayara. Ay, perdón, disculpe usted. Vive a unos cuantos kilómetros de mi casa. No, mercado aquí a la vueltita es. Ya. A mí no. A ver, chicas. Bueno, ya saben, la licenciada Leslie les ha dicho que en caso tuvieran que ir de compras y demás, me avisen un día antes, no ve, para que podamos tomar en cuenta eso como un permiso. Con selfie, Sí, dice. con foto y carnet, Con foto de todo, o sea, carnet y tienes que mandar todo. certificado.
porque si no, algunos van a salir con que tienen, o a no ser que tengan carnet con todos los con todos los términos de números, ¿no ves? Para poder salir todos Oh, los no lo días. había pensado de esa manera. Ay, chicos, por Ah, favor, sí, solo vi el último número. por si acaso. Pero por ahí hay expertos en falsificación me resultan algunos y me salen con que tienen carnet con todas las terminaciones, ¿no ves? Para salir todos los días. Bacana, ya le mandé foto de mi carnet a la licenciada Les. Voy a Ahora, hacerle Photoshop. si les sirve un Chicos, poquito, perdón, aclarando lo que dice la licenciada Rojas a No propósito, dije buenos días a todos, estaba habilitando otra clase. No, estoy escuchando todo, no hay nada malo, no Ya, se preocupen. buen día, Isaac, buen Buenos día. días, chicos. Por si Buen día. acaso, gracias a los que han estado mandando las fotos de su carnet de identidad, algunos, no ustedes, cometieron el error de mandarme solamente la terminación de su último número de carnet. Pueden sacarle la foto al carnet de su papá, de quien ustedes quieran, y luego me dicen, ah, sí, es que a mí me toca salir. Por favor, tienen que hacer la foto como han estado mandando todos ustedes, foto completa, por favor. Es decir, la foto del carnet, que se vea además el nombre de la persona y la terminación, o sea, toda la foto, pues, para que yo me dé cuenta de que realmente es la persona la que tiene la autorización para poder salir a hacer las compras. Ya no me manden solamente el numerito y ya, tengo que ver el nombre y tengo que ver la terminación también, por favor. Eso es importante. Algunos docentes me dijeron, ¿y cómo sé que realmente es él? Y tienen toda la razón, ¿ya? Entonces, por favor, compártame todo. Es un cachito que tiene que sacar una foto y manda, ¿ya? Por favor. Lice, tenemos una duda, Lice, antes que se vaya. Lice, Leslie, Sí, sí, tenemos sí, una sí, duda. sí, escucho. Las personas, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, de mí, mi papá es de la tercera edad ya. De hecho, entonces, le tengo que acompañar, le puedo mandar la terminación de su carnet, ¿no ve? Para que él pueda salir. Y yo voy a salir de cuenta de mi papá, de hecho. Tendrías que mandarme la foto de los dos, Sí, de de tu los dos. papá con su foto y ya, ¿no? Para saber qué día es el que le toca. Bueno, en realidad solamente de él, si tú lo vas a acompañar en realidad, Claro, ¿no? sí, exacto, Liz. Pero Necesito hasta quería donde yo nada sé, más, ya hasta esa donde era yo mi sé, duda. Nelson, por si acaso, adultos a partir de los 60 años no pueden salir de su casa. Así que tú Sí, no por eso, puedes Liz, yo voy acompañar a a tu salir. papá, tienes que salir tú en su lugar. Sí, sí, yo ¿Ves? voy a salir, Liz, por eso le Ah, decía. ya, es que como me decías, voy a acompañarlo, no, está prohibido eso. Los adultos Ah, ya. mayores tienen que quedarse en casa. Ellos Ah, no bueno, pueden Liz. salir. Ah, ya está bueno, Liz. Pero sí tendrías que mandarme la foto de completa, ¿no? Del número de Sí, carnet de tu papá, la foto y lo tuyo también, por favor, para que te ya. permita salir. A su ¿Ya? personal lo voy a enviar, por favor, Liz. Sí, sí, no hay ningún problema. Y al docente también, por favor. por favor. Lice, pero no divulgue mi foto hermosa del carnet, ¿no? Obviamente. Se van a No, no, enamorar de mí. no divulgo, tranquila, se queda conmigo. Ahora sí lo sé. Chau. Ahora sí, Hasta luego, chicos, Hasta Liz. luego, ya. Lice. Gracias, hasta luego. Después ya, ahora ya tenemos claro un poquito el tema de los carnets y demás, ya saben, si necesitan o algo, me avisan un día antes por lo menos, así como lo hizo Dushinka ayer, y ya nosotros vamos a corroborar con el carnet de que efectivamente ese día tienen que salir, ¿no ve? A ver, Lice, ¿y a dime usted qué Nadia, día le toca salir a hacer las compras? a mí me toca martes, hoy día, o sea, no sé si voy a salir, Ah, por porque este incluso tema. uno de nuestros docentes igual nos dijo, el jueves me toca salir a hacer compras, no va a haber clases, pero la clase lo que teníamos que pasar, la siguiente nomás, con normalidad. Sí, vamos Y a ver, primero, vamos a ver ese tema, chicos. ¿Licenciado apellido? sí. La Ah, licenciada ya. sí le ha dado la posibilidad de que si en caso algún docente tendría que salir igual, de reprogramar esa clase. Pero Sí, Liz. en lo posible, bueno, a mí, bueno, yo soy de las personas que me gusta hacer las cosas en su momento, ¿no? Digamos, en un caso extremo de que tenga que sí o sí salir, vamos a ver ese tema. Si no, mi esposo va a ir de compras el día que le toca a él. Así que Es precavida. ya saben, Diez. ya saben que
postergar es igual o sea, no estás suspendiendo, ¿no? Sino postergando, igual nomás tienes que hacer la clase, así que yo prefiero hacerlo en el día en el que nos toque. Pero si habría algún caso, igual yo les voy a avisar con anticipación, en un caso muy extremo, ¿ya? A ver, chicas, nos hemos quedado con el tema de la evolución de los medios de comunicación, ¿verdad? Habíamos dicho que vamos a hacer una pausa en el tema de las teorías de la comunicación que estaban muy pesadas, con mucho contenido, para poder ver un poquito el tema de la evolución de los medios de comunicación y poder respirar un poquito y ya introducirnos en este tema para distraernos un poquito, un tema más interesante y demás. Netson, a ver tú que estás nuevito en la clase, ¿has leído el texto de Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas de Dennis McQuay? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención sobre qué medio de comunicación y su evolución? Sí, algo estuve leyendo, le hice. Le cuento porque estuve teniendo, la verdad, lo voy a ser sincero, estuve teniendo inconvenientes con el Wi-Fi. Es de Conteco, ¿no? Y de hecho, no, bueno, ya lo he descartado y me he tenido bueno, he tenido que salir para conectarme a otra empresa que me dé una mejor cobertura. Ahora estoy con Viva. Con Sí, Viva. y justamente ahora está mucho mejor, incluso se me colgaba las clases, entonces no podía ni descargarse. Tenía un problema acá por mi zona y había sido no sé, por la cobertura que no hay por acá, más o menos. Ya. A ver, a Sí. Jenny le vamos a preguntar, ¿cuál es o qué le ha llamado más la atención del texto que hemos leído sobre la evolución de los medios de comunicación? A ver, Jenny, Listen, dime, te escucho. este, ¿cuál es el que el que lo ha dejado en la plataforma Sí, el que para estás, la tarea de el hoy, que ¿no ve? estás, es de la anterior clase. Les he pedido que lean el libro de Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas de Dennis McQuay. Ahí están viendo en sus pantallas, de la página 44 a la 57. Ya, a ver, ¿qué les parece si para ir avanzando vamos leyendo precisamente lo que nos dice Dennis McQuay en este texto? Los medios de comunicación impresos, él comienza hablando del desarrollo de los medios de comunicación precisamente con los medios de comunicación impresos. Y vamos a ver el libro. Dice, la historia de los medios modernos empieza con el libro impreso, que sin duda supuso una especie de revolución, aunque en sus inicios no fuera más que un artilugio técnico para reproducir un mismo texto, o mejor dicho, un mismo tipo de textos que ya se copiaba a mano de manera generalizada. Solo poco a poco la imprenta condujo a un cambio de contenidos, obras más profanas, prácticas y populares, sobre todo en los idiomas vernáculos, así como a octavillas o panfletos políticos o religiosos que a su vez contribuyeron a la transformación del mundo medieval. Se produjo pues una revolución social en la que el libro desempeñó un papel insustituible. Nayara, ¿nos puedes leer sobre los primeros periódicos, por favor, el primer párrafo? Un ratito, Lisa, el mío está cargando, voy a tratar de ampliar la imagen de acá. No te preocupes. ¿Cuál me dijo, Lisa? ¿Los medios de comunicación impresos? Sí, los primeros periódicos, el subtítulo que dice los primeros periódicos. Entonces voy a que siga el siguiente, Lisa, porque no puedo. 45. A ver, ¿quién está viendo en su pantalla? Oscar. Yo, Léenos, yo, por favor, los primeros periódicos. ¿Dónde le hice? A ver los primeros periódicos. Vamos. aquí están los primeros periódicos. ¿Dónde está Netson? ¿Dónde está? Te estoy viendo. ¿Dónde está? Acá, hija, los primeros periódicos, ¿viste? Ah, cierto, allá pasaron casi 200 años, ¿eso le hice? Eso, Exacto. muy bien. Ya, ¿hasta dónde leo? El primer párrafo, nada más. Ah, ya. Los primeros periódicos pasaron casi 200 años entre la aparición de la imprenta y de lo que ahora reconocemos como periódico prototípico, distinto de las octavillas, panfletos y boletines de finales del siglo XVI y principios del Sí. XVII.
De hecho, su principal precursor parece ser la carta y no el libro, boletines dedicados principalmente a la difusión de noticias o acontecimientos relacionados con el comercio y los negocios internacionales, que circulaban con los rudimentarios servicios postales de la época. Esto supuso una extensión hasta el ámbito público de una actividad que ya se ejercía desde antiguo para fines gubernamentales, diplomáticos o comerciales. Lo que distinguió a los primeros periódicos fue su publicación regular, su carácter comercial, obviamente en venta, su diversidad de propósitos para información, registro, publicidad, entretenimiento y cotileo, y su carácter público o abierto. Ya, a ver, para quienes han, gracias Oscar, para quienes han leído el texto, ¿me pueden decir cuáles eran los usos que se daban al periódico en esos tiempos? ¿Qué tipo de contenidos tenían particularmente? ¿Eran informativos, comerciales? Vania, tú que has leído el texto, yo sé que tú has leído el texto. ¿Qué dices sobre el periódico y los primeros usos que se daba al periódico en esos tiempos? Más decía que eran usados como instrumento para beneficio político, ¿no? Sobre todo en cuanto a la prensa política. Ya, Después también habla de lo que es la prensa de prestigio eh, y en cuanto a sus intereses, ¿no? Tenían intereses particulares, estaban formados mm, por un interés social. ya. Muy bien, gracias. En verdad, ¿no? Cuando hemos estudiado los primeros modelos de comunicación o las primeras teorías de comunicación, ustedes se habrán dado cuenta que muchos de los estudios estaban basados precisamente en el periódico, ¿no ve? En cómo los periódicos difundían ciertos mensajes con contenido político, como decía Vania, y eran utilizados con este fin. Dice que precisamente vamos a leer en la página 47. A ver, a Netson le vamos a pedir que nos lea la aparición de un público lector de periódicos para ver un poquito el contexto y la importancia que se daba a los periódicos en ese entonces. Netson, por favor, si puedes leer el subtítulo que dice Sí, aparición de un público lector de periódicos. sí. La ampliación del alcance de un periódico hasta las masas, más allá del círculo de las élites educadas de los negocios, es un rasgo familiar de la historia de la prensa nacional de muchos países, aunque todavía debatan las causas de dicha ampliación de Williams en 1958, contribuyeron a ello una mejorada tecnología y una mayor alfabetización del comercio, la democratización de la demanda popular, de factores que en general también coincidieron en el tiempo. Muy pocos países coincidieron en una propagación mayoritaria del periódico. Hasta también ha entrado en el siglo y la tasa de la lectura de los periódicos en los países como en el mismo nivel del desarrollo. Sigue presentando grandes variaciones al evaluar el significado del auge del periódico. Cabe distinguir entre las crecientes propagaciones del mercado de la prensa comercial como vehículo de publicidad, entretenimiento, a la lectura de un periódico por un motivo principalmente político, en el papel cada vez más importante de los periódicos, en los movimientos políticos o en movimientos crisis nacionales o otros rasgos destacados en la historia de la prensa. Ya, gracias. Ustedes se darán cuenta de que el periódico ha sido el primer medio de comunicación masivo, ¿no? De repente, antes de la radio y la televisión, si ustedes se ponen a ver películas de los años 1910, 80. sí, se van a dar cuenta que el periódico pues era un referente de información, ¿no ve? Más bueno, como entonces no se tenía una televisión, no se tenía bien consolidados estos medios de comunicación, el periódico precisamente era el vehículo por el cual la gente accedía a información, ¿no ve? Si ustedes ven, como les decía, vuelvo a repetir, películas que contextualizan esta época, se van a dar cuenta cómo había gente que gritaba, ¿no ve? Los titulares de los periódicos en las calles, la gente corría, compraba los periódicos, los leía y
pues eran el referente para que la gente estuviera informada. Por eso no es raro o no se puede dudar de que en definitiva los periódicos, como dice en el texto, en un inicio o desde un inicio fueron utilizados como un instrumento para beneficio de los partidos políticos y de la propaganda que ellos tenían que hacer. Eh, Recordemos que los primeros estudios de comunicación, lo vuelvo a repetir, se han centrado precisamente en el poder de los medios de comunicación y han visto precisamente el impacto o cómo el periódico podía ser utilizado para los fines políticos de los partidos y también no nos olvidemos el contexto de las guerras mundiales, donde también han sido utilizados para que la gente pueda defender y pueda identificarse con lo que perseguían los diferentes estados a través de las guerras. A ver, ahora... Dice, en este caso, por ejemplo, lo han utilizado los medios de prensa y, bueno, todo lo que es escrito para tanto lo que es las áreas gubernamentales, comercio y también, como dice, ¿no? Para el tema de conflictos entre países. uh-huh. Eso es lo que, ¿sí? Está bien, está bien. Es precisamente el contexto en el que se han desarrollado los estudios de comunicación, ¿no? Donde los medios de comunicación y los periódicos, como tú dices, eran utilizados con objetivos políticos. No nos olvidemos, vuelvo a repetir, el contexto de las guerras, el contexto en el que los partidos políticos en Estados Unidos particularmente, donde se dan los estudios de comunicación, comienzan a tener un Si no protagonismo me mayor. equivoco, Lice, es en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, más que todo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se da este tipo Así es. de contexto. Así es. A ver, Vania, si nos puedes leer el subtítulo de la página 49 que habla sobre la mercantilización de la prensa, por favor. Mercantilización de la prensa. Ya. A los periódicos de masa se los ha calificado de comerciales por dos motivos principales. Los dirigen empresas monopolísticas con afán de lucro y dependen mucho de los ingresos por publicidad, gracias a los cuales fue posible y rentable desarrollar un público masificado de lectores. Los objetivos comerciales y los fundamentales del periódico de masas ejercieron una influencia considerable sobre los contenidos, orientándolos hacia el populismo político, a la vez que apoyaban los negocios, el consumismo y la libre empresa. Para nuestros propósitos inmediatos, conviene mencionar la aparición, a consecuencia de esta mercantilización, de una nueva clase de periódico, más ligero y entretenido, que hace hincapié en el interés humano y se muestra más sensacionalista en su tratamiento de la delincuencia, de la violencia, de los escándalos y de los espectáculos, con un público muy numeroso formado principalmente por lectores con escasos ingresos y educación. Aunque esta pueda parecer ahora la forma periodística dominante, en el sentido de la más leída, en muchos países su prestigio periodístico se sigue derivando de la forma burguesa, sobre todo en sus pretensiones de dar información política y económica actualizada, si bien se le puede definir con mayor claridad mediante sus diferencias con el periódico de prestigio. Entonces, queda claro, ¿no? Que en algún punto, tras la aparición del periódico, se comienza a hacer uso del periódico por parte de los grupos de poder. Habíamos dicho grupos de poder político hace un momento, pero también los grupos de poder comerciales, ¿no? Hay un afán de lucro detrás de los periódicos, porque no nos olvidemos que los periódicos de ese entonces y hasta ahora, diría yo, están manejados por grupos con afanes de lucro que buscan los ingresos también por publicidad, ¿no? A ver, yo ahora les pregunto, y esta era precisamente, ya habíamos visto anteriormente la preocupación de algunos autores por el uso de los medios de comunicación. ¿Ustedes cuál creen que es la función de los periódicos en la actualidad? ¿Por qué la gente compra periódicos? A ver, Héctor, ¿está todavía ahí conectado? ¿Por qué creen usted, o por qué crees tú, Héctor, que la gente compra periódicos en la actualidad? ¿Con qué objetivo?
¿Por qué la gente, qué dice? ¿Con qué objetivo la gente compra periódico en la actualidad? Mm, A ver, no sabría decirle. ¿Vos Más por que qué todo por compras buscar, periódico? A ver, me imagino que compras periódico alguna vez. ¿Con qué objetivo o por qué vas a comprar un periódico? ah, cuando me Para piden hacer la tarea. para hacer la tarea, cuando me piden recortes, Solo para hacer la tarea, con el único objetivo. otra vez para, bueno, no, solo para hacer la tarea. Ahora, ¿no? ¿Tus papás compran periódico en tu casa? Eh, no, mis papás ya saben usar el celular. O sea, todos ven por celular. Ya. A ver, ¿de quién? Nayara, ¿tú para qué compras periódico o en tu casa para qué compran periódico? Para que el perrito haga pipí. No, mentira. Para, bueno, mayormente compran acá los domingos para saber las noticias de toda la semana o lo que está pasando ese mismo día. Luego, porque a algunos, digamos, no nos gusta escuchar las noticias porque pueden ser muy sensacionalistas, digamos, en la televisión. Ya, Y por mi parte me gusta más leerlo que ver un video. ya. Entonces también compras periódico para informarte, ¿no ves? Sí. Está bien. A ver, Y además porque está el zodiaco ahí, Liz. Exacto. Había, hay que entender que el periódico, bueno, diría yo, y ustedes me van a decir si coinciden o no, está atravesando de repente un periodo de transición muy importante por este contexto en el que vivimos de la era tecnológica, de las redes sociales, del internet, donde los periódicos de repente ya no tienen la misma llegada física que tenían antes, ¿no ve? Ustedes mismos han dicho, mis papás ya han aprendido a leer las noticias en el celular, entrando a la página de los tiempos, de opinión, qué sé yo, de cuál sea o su periódico favorito. Y ahora la gente, en vez de invertir, no sé cuánto costaba un periódico, 4, 5 o 7 pesos, prefiere pagar o ver a través de su celular, ¿no ve? Las noticias que un periódico reproduce. Entonces los periódicos en la actualidad, creo yo, están en un periodo de transición a la era virtual, ¿no ve? De repente en un futuro no muy lejano, ya no vamos a tener periódicos de manera física, ¿no? Sino todo va a ser de manera virtual. Eh, Les garantizo y yo les aseguro que el tiraje de los periódicos actualmente ya no es el mismo que se tenía hace 10 años, ¿no? Si hace 10 años, les voy a poner hipotéticamente una cifra, de que se imprimían, no sé, 200.000 periódicos al día, ahora pues se imprimirán 100.000 o 50.000, ¿no ve? Porque la gente ya lee las noticias a través de celular. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Ustedes qué opinan? Netson. Sí, dicen, Dice, Yo también, según, a ver, según la era tecnológica, dice, Ujú. según la era tecnológica, efectivamente, pero recordemos muy bien de que, bueno, estamos en Bolivia, licenciada, ¿no? Que aún, o sea, los medios tecnológicos, o sea, la mayoría de nuestra gente, de nuestro contexto a nivel Bolivia, eh, será el 60 o el 40% que sí sabe utilizar lo que es la tecnología. Y coloque el otro 40 o 50% no lo sabe, ¿no? Porque hay lugares alejados y todo aquello donde no están muy al pendiente de la tecnología. En ese sentido es por eso yo pienso de que, bueno, aún siguen haciendo las impresiones y los periódicos, ¿no? Para informar. Y más aquello en las crónicas rojas, donde la gente levanta más, ¿no? Es el periódico tal vez más comercializado en la sociedad porque agarrar un tiempo, una opinión, bueno, yo pienso que la gente también el factor económico no les permite. Eso sería mi opinión. ¿Quién de las chicas estaba queriendo hablar? Era, ¿quién? Vania, Vania, Vania. Vania. A ver, tu opinión, Vania. sí, dicen, yo decía que, por ejemplo, como dijo, desde hace unos años ya no se compra. Por ejemplo, yo antes solía comprar el periódico a diario. Me gustaba comprar, sobre todo ediciones especiales, ¿no? Pero ahora está al alcance
con la, o sea, a partir de la tecnología, por ejemplo, podemos ver constantemente a cada rato la información, está a cada hora ahí, está bien actualizada. En cambio, en las ediciones impresas, o sea, es para todo un día, digamos, ¿no? Ujú. Y ahora con la tecnología puedes tener constantemente, cada hora se está actualizando la información. Así es. Y es de repente, por eso decíamos hace rato de que estamos en un proceso de transición, ¿no? De repente, obviamente, todavía hay gente que no accede a Internet. No se olviden que en nuestro país el Internet todavía es considerado un lujo, ¿no? Bien, en otros países forma parte o es un servicio básico. En Bolivia todavía el Internet es un lujo, ¿no? Todavía no todos tienen acceso a Internet y eso se ha demostrado claramente en lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Con esta cuarentena, que hay personas que no tienen acceso a internet y demás. Y veremos, ¿no? Cuál va a ser la transición del periódico. Lo que nos tiene que quedar claro es que desde su creación el periódico ha servido para informar, pero también has respondido, como hemos podido leer con varios autores, por la CERFEL, que preocupados por el tema del dominio de los medios de comunicación. Entonces, igual el periódico ha respondido a intereses de ciertos grupos de élite, ¿no ves? De grupos de poder político y económicos. Paola, ¿querías decir algo? Licen, Dime. eh, por lo que, aumentando en lo que hablan mis compañeros, podemos ver ahora en la actualidad, como usted dice, que mayormente las personas que compran periódico o si vemos gente que compra periódicos son personas mayores. Una gran mayoría, solo las personas mayores la compran. Y es muy rara la persona, no sé, un joven o algo así que esté comprando, como dicen, solamente por algún trabajo o algo así, no porque quieran leer la información o el contenido que tiene el periódico o les interese la información que plasma el periódico, porque más estamos en lo que es las redes sociales y demás. Así es. ¿Alguien sabe de ustedes, ya cerrando este tema y el debate del periódico, cuál ha sido el primer periódico de Bolivia? ¿Alguien sabe? Erika. No le hice, no sé. A Espera, ver, Elise, lo vamos a googlear. Google, a ver, ¿cuál es el primer periódico de Bolivia? Y me dicen. El cóndor, algo del cóndor, no me acuerdo, dice. Es que hace tiempo leí el cóndor. A ver, dice que los primeros periódicos en nuestro país aparecieron con la fundación en 1825. eh, y tenían como principales mercados, y así vale el término, La Paz y Sucre, ¿no? Que eran nuestras capitales, la capital constitucional, la capital política de nuestro país, y habrán tenido pues un fuerte impacto, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de la Guerra del Mar, donde también publicaban los primeros o publicaban qué es lo que estaba ocurriendo en la guerra entre Chile y Bolivia, por ejemplo, daban a conocer sucesos de nuestro país en general, las revueltas que hubieron y demás. Nayara, ya ha googleado, Nayara, ¿qué es lo que has encontrado en Google? El Cóndor, dice, el primer periódico que salió acá Sí, el en cóndor es. Bolivia durante la administración del mariscal de Camacho. Ya. Exacto. ¿Dice algo sobre su año de creación en lo que has buscado? Eh, sigue, con confianza. ¿Y alguien sabe qué periódico Después de mis cumpleaños, bueno, mucho después, pero fue en el mes de mi cumpleaños, qué mes? A ver, octubre, octubre. 1825. Octubre de 1825. Ve, entonces ha aparecido prácticamente con la fundación de nuestro país, ¿no ve? En 1825 ya teníamos el periódico, la prensa en Bolivia. Entonces surge prácticamente con el nacimiento de nuestro país. Y no se olviden, o alguien sabe qué periódico de los que tenemos en la actualidad, en nuestro contexto nacional, es uno de los más antiguos que se tiene en el país. ¿Cuál es el más antiguo? ¿Alguien sabe? Los tiempos, opinión, la razón.
el deber, el diario. ¿Alguien se anima a dar El respuesta? diario, le dicen. El diario. Sí, ¿Quién ha el, googleado ahí? El diario. A ver, ¿quién nos puede leer algo del diario? ¿Quién ha googleado ahí? ¿Alguien sabe? Sí, lo hice. A ver, Netson, ¿qué has googleado por ahí? O además, ¿quién ha googleado? Según aquí dice, en Google dice, fue fundada el 5 de abril de 1904, dice, en la sede de La Paz, dice. El Ya, diario es el más antiguo de Bolivia, que sigue vigente y uno de los principales diarios a nivel nacional en Bolivia. ya. Entonces, ese es el periódico que más tiempo está en circulación hasta la fecha, Sí, ¿verdad? Pese sí, bueno, a todo lo que ha ocurrido, los cambios que están habiendo, el diario se mantiene vigente en nuestro país. Es uno de los diarios más antiguos. Y en Cochabamba, ¿cuál será? ¿Los tiempos o opinión? Los tiempos, ¿no? Es más antiguo el periódico Los Tiempos, de la editorial Canelas. Ya, chicos, entonces nos queda claro el tema de los periódicos, ¿no ve? A ver, hablemos del cine. ¿Ustedes van al cine? ¿Les gusta ir al cine, chicos? Me imagino que sí. Sí, A dicen. todos nos gusta ir al cine. Solo en una Yo, cita. No creo que Nayara. A ver, ¿para qué van al cine? Van, a ver, ¿qué me dicen? Nayara, ¿vos para qué vas al cine? Bueno, depende. A veces voy a comer, otras veces a ver películas. Ya, para divertirte, ¿no ves? Para distraerte. Creo que es Para jugar a los el jueguitos que hay fin. ahí también. A veces estamos en nuestras casas aburridos, hablamos con los amigos, primos, qué sé yo, y decimos vamos al cine. Y así vamos al cine, ¿no? A ver qué película está dando. Y en la actualidad, creo yo, la mayoría utiliza el cine para poder distraerse, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que ocurría en la antigüedad? Vamos a ir viendo. Nayara, si nos puedes leer el subtítulo del cine, por favor, cuando aparece. Página, El por favor. cine apareció a finales del siglo XIX como una novela tecnológica. Si bien lo que ofrecía no era nada nuevo en cuanto a contenidos o funciones, no hacía sino trasladar una tradición más antigua a un nuevo medio de transmisión y distribución que ofrecía relatos, espectáculos, música, teatro, humor y efectos especiales al consumo popular. Como medio de comunicación de masas, el cine fue en parte una respuesta a la invención del ocio, del tiempo en que no se trabajaba y a la demanda de maneras económicas y, en general, respetables de disfrutar en familia de dicho tiempo libre. Así, el cine proporcionó a la clase trabajadora algunas de las ventajas culturales de las que disfrutaban las clases sociales más favorecidas. A juzgar por su crecimiento espectacular, la demanda latente que el cine satisfizo era enorme. Y si tuviéramos que escoger entre todos estos factores de formación, el más importante, no sería la tecnología ni el clima social, sino las necesidades de una clase social, urbana, media baja y trabajadora. Los mismos factores, pero con otras necesidades y clase social, que proporcionaron la aparición del periódico. ¿Continuó? Sí, el segundo más, por favor, el segundo párrafo. Bien. Pero la caracterización del cine como nueva forma de espectáculo para un mercado ampliado no constituye toda su historia. Este tiene otros tres componentes. En primer lugar, cabe destacar el empleo del cine como medio de propaganda, sobre todo aplicado a propósitos nacionales o sociales, en razón de su mayor alcance, supuesto realismo, impacto emocional y popularidad. La práctica de combinar mensajes moralizadores con los entretenimientos ya existía de antiguo en la literatura y el teatro, pero los nuevos factores propios del cine eran sus capacidades para llegar a una gran cantidad de gente y para manipular la aparente realidad del mensaje fotográfico sin pérdida de credibilidad.
Los otros dos componentes de la historia del cine fueron la aparición de varias escuelas de cinematografía y el auge del movimiento del documental social. Estos diferencian de la corriente general por ir dirigidos a un público minoritario o por su importante dosis de realismo, o ambas cosas. Estas tienen un punto en común, en parte fortuito, con el cine de propaganda en el sentido de que también han tendido a desarrollarse en periódicos de crisis social, periódicos de crisis social. Ya, muy bien. Gracias, Nayara. Entonces, nos tiene que quedar claro que desde su aparición, el cine, dice, ha sido utilizado con objetivos de entretenimiento, ¿no ve? De que la gente pueda distraerse. En el libro menciona, pueda ocupar su tiempo de ocio en poder distraerse, poder hacer otro tipo de cosas. Y en efecto, el cine, si ustedes buscan un poquito más de la historia del cine, se va a dar cuenta, fue un factor clave en la recuperación de lo que fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial estaba todo devastado en Europa, por ejemplo. Las ciudades habían sido destruidas, la gente estaba con ánimos muy, muy bajos por todo lo que había pasado, muertes, destrucción de sus ciudades y demás. Y dicen que el cine fue como una terapia para las personas en ese entonces, ¿no? Encontraban una salida, un escape, una distracción en el cine, como una forma de distraerse. Y dice la historia que incluso eh, fue en ese contexto en el que se crearon lo que comemos ahora, las palomitas de maíz, las pipocas que le llamamos acá en Bolivia, ¿verdad? Las pipocas. Entonces fue en ese tiempo que se creó las pipocas para que la gente también pueda distraerse mientras iba al cine, encuentre algo que comer y demás. Y es por eso que se ha vuelto tan característico, ¿no? Que cuando vamos a ver una película nos compramos nuestras pipocas y demás. Pero en el libro, y ustedes lo han leído, menciona también que el cine ha sido utilizado como una forma de difusión de ideología. A ver, ¿alguna de ustedes me puede decir a qué hace referencia precisamente esto? ¿Cómo el cine puede ser utilizado para difundir ideología? A ver, Héctor, ¿tú cómo crees que el cine puede ser usado para difundir ideología o cómo fue utilizado para difundir ideología? Mediante anuncios, ¿Anuncios? que sí, mediante anuncios. Sí, en el cine center, antes de que empiece una película, Ya. ponen, digamos, anuncios o algo así. Ahora ponen publicidad, ¿no? De empresas y demás. Pero yo te Sí. pregunto antes, en sus inicios, ¿cómo crees que fue utilizado el cine para difundir ideología? En sus in- A ver, Vania, tú has leído y creo que tú me hiciste un comentario sobre este tema en la anterior clase. Sí, dice, en ese entonces imponían sus ideologías a través de las ideas, ¿no? Sobre todo, más que todo en cuanto a lo político, a través de la propaganda, es que imponían ideologías a la gente, digamos, a través de las ideas. Aparte de ello, también dicen, algo importante que me llamó la atención en cuanto al cine es se dice que se dieron dos momentos importantes, que es la aparición de la televisión y Ujú, la americanización, justo lo que nos decía, ¿no? Por ejemplo, que de otras culturas que se trasladan a todos los países. Por ejemplo, lo de comer pipocas que nos decía, aquí ya se trasladó, ¿no? ujú. Entonces, hace referencia a eso. Ya, muy bien. Gracias, Vania. Entonces, ¿cómo empiezan a difundir ideología y de repente comienzan a darse cuenta de que el cine, si bien la gente iba por distraerse, de una manera disimulada, de una manera menos evidente, empiezan a utilizar también para difundir ideología? Incluso lo continúan haciendo hasta ahora y ustedes se han debido dar cuenta. Ustedes saben que la gran industria del cine está concentrada en los Estados Unidos, ¿no? Es donde se ha desarrollado la industria del cine de manera más poderosa, de manera más grande, a pasos agigantados y demás. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta que en las películas siempre enaltecen, siempre se engrandece al americano, a lo que es Estados Unidos,
y siempre han hecho ver a sus enemigos como mucho menos. El caso, por ejemplo, de la figura que se ha creado en torno a Rambo, ¿no ves? ¿Quiénes han visto Rambo? Con Don Sylvester Stallone. Nayara, ¿has visto No me Rambo? gusta esta película. ¿Pero has visto alguna vez? Debía ver al principio, tal vez, como una guerra de las galaxias, un poquito, y luego no me interesó y lo dejé, no me gustó, no me llamó la atención. Pero a nuestros papás les encanta, ¿no? Porque es de sus tiempos, además. Uy, vaya que sí, a ese caballero le fascina, Le Ramón. encanta esas películas. Rambo, Rocky, son sus películas. Nelson, ¿tú has visto Rambo? Sí, varias películas, ¿viste? Y la verdad que, bueno, a mí me da a entender de que el americano tiene un complejo de superioridad ante los demás, ante cualquier país del mundo, ¿no? Y ahí se puede ver cómo, o sea, tiene peleas con Rusia, con diferentes, ¿no? Hasta en las guerras, a los chinos, ¿no? Como los menosprecia. Entonces ahí podemos ver que realmente da mucho que dar su cine norteamericano, ¿no? De ellos. Ya, el caso de Rambo, por ejemplo, se sitúa en el contexto de la guerra de Vietnam, ¿no ve? Donde los hacen ver Exacto. como los malos, como los malos, como los enemigos a los de Vietnam y a los héroes como los americanos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la producción americana a través de los años, ¿no? Exacerbar, enaltecer, engrandecer a Estados Unidos, a los americanos y de repente dejar de lado o menospreciar a otros lugares, ¿no ve? Ustedes consideran en que esta es una forma de introducir ideología en las personas, ¿no ve? El hecho de que se utilice precisamente esos contenidos de manera más disimulada, de manera más indirecta, para poder manipular a las personas, ¿no ve? Entonces queda claro cuál ha sido el uso que se ha dado al cine respecto a este tema desde sus inicios. Entonces, de que si bien empezó como un elemento de distracción, luego los grupos de poder y demás se van a dar cuenta que también podían hacer un uso ideológico de la industria cinematográfica. A ver, vamos a leer precisamente estos dos momentos claves. A Vania le voy a pedir que nos pueda leer los dos momentos clave de la historia del cine, por favor, que comienzan en la página 50, las últimas 4 líneas, y continúan hasta la 51. A ver, Vania, por favor. En la página 50 dicen, Sí, las últimas 4 líneas. Dice dos momentos clave de la historia del cine. ya, sí, sí. Ahora sí. Dos momentos clave de la historia del cine fueron la aparición de la televisión y la americanización de la industria y de la cultura cinematográficas después de la Primera Guerra Mundial. El relativo declive de las nacientes, aunque florecientes industrias cinematográficas europeas de la época, reforzadas por la Segunda Guerra Mundial, contribuyó probablemente a la homogeneización de la cultura cinematográfica y a la convergencia de las ideas sobre la definición del cine como medio de comunicación. La televisión se llevó gran parte de los espectadores del cine, en particular las audiencias familiares, con lo que el público de cine quedó mucho más reducido, aunque también fuese más joven. Asimismo, se condujo o desvió la corriente del documental social para darle un hogar que congeniase más con la pequeña pantalla. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto sobre el cine artístico o sobre la estética cinematográfica, aunque aquel quizá se beneficiara de la desmasificación del medio. Continúa. ¿Continúa, Licen? Sí, por favor, continúa. Otra consecuencia de este momento clave fue la menor necesidad de respetabilidad. El cine se volvió más libre para atender la demanda de contenidos más violentos, terroríficos o pornográficos. A pesar de esta liberación, al dejar de ser un medio no tan de masas, el cine no ha podido reivindicar derechos plenos a la autoexpresión política y artística, y muchos países conservan un aparato de licencias, censura y poder de control. La última consecuencia de la subordinación del cine a la televisión en cuanto a atractivos para la audiencia ha sido su integración de otros medios, y especialmente la publicación de libros, la música popular e incluso la misma televisión. A pesar
de la disminución de su audiencia inmediata, ha adquirido una notable relevancia como escaparate para otros media y como fuente cultural de la que emanan libros, historietas, canciones, estrellas y series de televisión. ¿Continúo, Licen? Sí, continúa. Ya estamos acabando. Así hoy el cine es Así hoy el cine es más que nunca un creador de cultura de masas, incluso la pérdida de audiencia quedó más que compensada por las nuevas audiencias domésticas, a las que se puede acceder mediante la televisión, el video y las cadenas por cable y vía satélite. Listo, gracias, Vania. Entonces queda claro este tema, ¿no? Miren, a pesar de los años, a pesar de que la televisión, como hemos podido leer o como ha leído Vania, atraviesa momentos claves, la aparición de la televisión le quita de alguna forma protagonismo, dice que le quita su audiencia, pero además se concentra la industria cinematográfica en Estados Unidos, la americanización. Pero a pesar de eso, el cine continúa latente en nuestro medio, en el contexto mundial en realidad, ¿no? Y como bien lo dice el texto, no ha quedado exento este medio de comunicación de la influencia de grupos de poder y de que también a través del mismo se ha querido realizar o se ha querido transmitir ciertas ideologías. ¿Alguien sabe cuál ha sido el primer cine en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez estos días? Sí, Liz. ¿Cuál ha sido, Nelson? Se encuentra en la provincia de, bueno, está en la ciudad de Potosí, en la provincia de Catavi, nuestro primer cine cinematográfico. Ya. Ujú. Ya, igual algunos historiadores refieren que también la primera sala grande del país ha estado situado en el Teatro Municipal de la ciudad en el Teatro Municipal de la Ciudad de La Paz. Pero también hacen referencia a que ha habido muchas personas que han traído diferentes proyectores cinematográficos de otros países y realizaban proyecciones a lo largo de nuestro mundo. Si ustedes se van a dar cuenta, ciudades intermedias de cada ciudades intermedias en nuestro país, que en algún momento estuvieron vinculados a la minería, de repente a la industria férrea y demás, tienen también sus propias salas de cine. Así que, bueno, el cine llegó con fuerza y se mantiene hasta la fecha, adaptándose a los diferentes cambios en nuestra sociedad y a la evolución que se viene dando con las redes sociales, pero el cine continúa siendo un medio de comunicación importante en nuestra sociedad. A ver, vamos a pasar ahora sí a la radio y la televisión. Le voy a pedir a Héctor que nos pueda leer, por favor, la radio y la televisión. ¿A quién le hice? Por favor, no escuché. La radio y la televisión, página 52 del libro de Dennis McQuaid. ¿A mí no le hice? Sí, léelo, por favor. ¿Lo puedes leer? Sí, 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 le hice. Y a ver. La Eh, aparición. la aparición, la aparición de la radio y de la televisión como medios de comunicación se remonta respectivamente a más de 60 y 40 años y ambas crecieron a partir de tecnologías ya existentes, el teléfono, el telégrafo, la fotografía fija y en movimiento, y la grabación de sonido a pesar de sus diferencias obvias, ahora considerables tanto de contenidos como de uso, ambas pueden ser tratadas conjuntamente. La radio fue más de una tecnología en busca de aplicaciones que una respuesta a una demanda de nuevos servicios o contenidos. Y lo mismo prácticamente es válido para la televisión, según Williams en 1975, página 25. De forma distinta a las anteriores tecnologías de comunicaciones, la radio y la televisión fueron diseñadas esencialmente como sistemas de transmisión y recepción y consideradas como procesos abstractos con una escasa o nula definición previa de contenidos. Ambas recurrieron a otros medios de comunicación existentes, y gran parte de sus contenidos populares son derivados del cine, música, relatos, noticias y deporte. Ya. Las innovaciones, Seguí, por continúo, favor. Sí, continúa. ya. Las innovaciones quizá más importantes comunes tanto a la radio como a la televisión se basaron en la posibilidad de observación, transmisión y grabación inmediatas de los acontecimientos a medida que iban ocurriendo. Un segundo rasgo
distintivo de la radio y la televisión. Es el alto grado de la regulación, control y autorizaciones por parte de las autoridades públicas, al principio por necesidad técnica y luego por mezcla de elección democrática, interés nacional, conveniencia económica y pura costumbre institucional. Una tercera característica fin de la radio y de la televisión es su pauta de distribución desde un centro a una periferia y la asociación de las televisiones nacionales con la vida política y los centros de poder de la sociedad a medida que se volvían más populares y políticamente importantes, a pesar o quizás debido a la cercanía con el poder, la radio y la televisión casi nunca lograron por derecho propio la misma libertad de que desarrollo de los medios de comunicación de más. Continúo, Lice. De No que es mucho. disfruta la prensa para expresar opiniones y actuar con independencia política. Gracias. A ver, Ya. chicos, la radio y la televisión. ¿Qué nos dice? En un párrafo o en dos párrafos muy breves, diría yo, desarrolla Dennis McQuay este capítulo, destacando que la radio y la televisión son producto de tecnologías que ya existían y que además sus contenidos son derivados, dice, del cine, de la música, de los relatos, de las noticias y el deporte. Y sin embargo, la radio, sin embargo, el autor reconoce también el impacto que han tenido estos dos medios de comunicación, la radio y la televisión, en nuestras sociedades. Ahora yo les pregunto, en nuestro contexto, ¿cuál es el impacto que creen ustedes tiene todavía la radio y la televisión? ¿Tiene todavía un impacto significativo la radio, la televisión, o cuál creen ustedes que es más utilizada en nuestro medio, en nuestro contexto? Dice, hoy en día no todo mundo escucha la radio, ¿no? E incluso han llegado a hacer, ¿cómo se llama? Tener incluso su programa con video. Se muestra el set, todo así, pero obviamente sigue funcionando como una radio normal, pero mostrando qué es lo que se hace en el set. Luego en la televisión es la que más influencia hace ahora, porque dejando de lado lo que es el internet y todo eso, todo el mundo ve la tele, porque no aparecen cosas nuevas cada día. Así es. Sin embargo, a pesar de, como tú dices, de que de repente hay o hay un favoritismo por la televisión, la radio no ha dejado de tener su propio impacto, ¿no? Los choferes, el transporte público, cuando está manejando, encienden su radio, para escuchar noticias, para escuchar música. Bueno, no sé si les ha pasado, de repente los abuelitos, la gente un poquito más antigua tiene cierta predilección también por la radio, ¿no? Pone radio cuando está haciendo alguna actividad para sentirse acompañado y demás. Y bueno, a pesar de, como decíamos, de que han surgido nuevas tecnologías y demás, la radio se está adecuando también, bien lo decían ayer, algunas radios están optando, por ejemplo, por las transmisiones por internet, el streaming de video, ya hacerlo con imágenes, grabando, que no solo se escuche la voz y demás. Y creo que la radio está respondiendo con altura también a todos los cambios que se vienen dando, ¿no ve? Creo yo, radio y televisión continúan siendo utilizadas por la población para poderse informar, para poderse entretener, y creo yo que son las principales funciones a las que se puede atribuir la radio y la televisión. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, dice. ¿Saben cuál ha sido la primera radioemisora de Bolivia? Sí, dice. A ver, ¿cuál? Ya ha googleado Netson toda vez. No, para nada, le dice. Son conocimientos generales, de hecho. A ver, ¿cuál ha sido? O sea, de Radio Fears, le dice. Pío 12 también. Pío 12 y entre Pío 12 y Radio Fears está. Ya. En los pueblos, en las comunidades mineras, lugares más alejados, es bien importante la radio, ¿no? Sí. No se olviden que la lucha, en el caso de nuestro país, por ejemplo, las luchas que se han dado durante las épocas de la dictadura y demás, se han dado también a través de la radio.
han debido escuchar, ustedes han debido avanzar en historia cuando estaban en colegio, por ejemplo, que las radios mineras han sido un baluarte para que la gente pueda organizarse, para que la gente pueda dar a conocer su punto de vista, su opinión, y pueda ser utilizada de esa forma. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con las radios que tenía el mismo Trópico de Cochabamba en la época en la que Evo Morales todavía no era presidente, sino él era dirigente de las 6 federaciones del Trópico. Dicen que la radio, por ejemplo, era utilizada para que ellos se comunicaran y pudieran incluso hacer sus medidas de protesta de una manera más efectiva. No se olviden que cuando ellos tenían alguna demanda en contra de la ley 1008, el tema del narcotráfico, el tema de la erradicación de la hoja de coca, dice la historia que ellos tienen una radio que continúa vigente hasta ahora, que es la Radio Soberanía. Era el medio de comunicación que tenía el Trópico, que había desarrollado, y dicen que, por ejemplo, la gente se comunicaba por estos medios para informar lo que estaba pasando. Por decirle, la gente estaba en el kilómetro 10 bloqueando, y resulta que llegaba el gobierno o la policía, instruida obviamente por el gobierno de turno, a desbloquear ese punto. Entonces la gente dice que llamaba e informaba a la radio qué es lo que estaba pasando en el kilómetro 10, para que los otros puntos de bloqueo se organizaran y prepararan la resistencia para evitar que se desbloqueara la carretera, por ejemplo. Entonces, de la misma manera se ha utilizado las radios mineras en su tiempo para luchar contra las dictaduras. Entonces, en el contexto de nuestro país, la radio tiene un papel o ha tenido un papel muy, muy importante, que de repente ahora en la actualidad se ha reducido más al tema de la información y el entretenimiento, ¿no? Pero antes la radio sí tuvo un papel de acción social muy, muy importante. Entonces queda claro este tema de la radio, ¿verdad? El tema de la Sí, Lisa. televisión, ¿cuál creen que ha sido el primer canal de televisión de Bolivia? ¿Cuál creen? Nuestro primer canal de televisión, ¿será el canal del Estado? No, RTP creo que es Liz. A ver, yo también ahora voy a googlear y Si no me equivoco, Lice, creo que es el canal 2. nos dice, a ver, ¿qué nos dice este texto? Estoy en la página de la Vicepresidencia del Estado de Bolivia. Dice Raúl Rivadeneira en su libro La televisión en Bolivia, afirma que, a ver, esperen un ratito, que la primera transmisión pública de un sistema, a ver, espérenme, a ver, estoy buscando la parte. A ver, vamos a ver, aquí está. Según este señor Rivadeneira, el sistema de comunicación en Bolivia presenta una estructura de propiedad diversa con base en la televisión estatal, la televisión universitaria y la televisión privada. Estos tres tipologías hacen del conjunto audiovisual boliviano un corpus comunicacional poderoso y sin precedentes a través de la historia de la comunicación. Bolivia TV, antes conocida como Televisión Boliviana o TVB, es hoy una cadena televisiva perteneciente al Sistema Nacional de Radiodifusión Boliviana del Estado. Y según dice Raúl Rivadeneira en su libro La televisión en Bolivia, a las 7 de la noche con 46 minutos del sábado 30 de agosto de 1969, algunos paseños tenían una cita con el canal estatal. Desde la planta en el Alto, su programación fue anunciada a cierto sector de la población paseña bajo la voz de su presentador Juan Fernando Landa, más conocido como Tito Landa. Y desde sus inicios, Canal 7 se apartó, dice, por completo de sus objetivos fundamentales, que eran educar, incentivar la cultura, objetivos para los que había sido creado. Entonces, según este libro de Raúl Rivadeneira, el primer canal de televisión en nuestro país ha sido el de Bolivia TV. Según menciona en este libro, el objetivo del canal estatal en su creación fue el de educar y promover la cultura. ¿Y ustedes creen que ahora el canal estatal educa y promueve la cultura? ¿O cumple con los principios con los que inicialmente fue creado el canal estatal en nuestro país? ¿Qué opinan?
Yo pienso, Lice, que uno, el canal gubernamental, como usted dice, no enseña ni educa, más informan lo que es competente al gobierno, ¿no? Todo lo que está haciendo, eh, todas las obras que se va a hacer o las cosas que se va a hacer a favor de un gobierno, ¿no? Ujú. Pero si podemos ver que si nos dicen que educa y enseña, pues lamentablemente no, que es muy diferente lo que ahora son propagandas de televisión, que efectivamente sí, por el momento nos están dando a conocer información, ¿no? Ujú. Erika, ¿tú qué opinas? ¿Se ha alejado el canal estatal de los principios con los que fue fundado? Am, sí, porque más muestra cómo son, como dijo, lo que son las publicidades del gobierno, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Ya, muy bien. De repente, coincido yo con ustedes, se ha alejado el canal estatal de sus objetivos fundamentales con los que fue creado, ¿no? Que era, dicen, los principios, educar y difundir la cultura. Eh, se han cambiado estos fundamentos de acuerdo a a las conveniencias, a los intereses de los partidos que han venido gobernando nuestro país, ¿no? Y el canal estatal, en este caso en nuestro país, ha perdido el rumbo o la esencia con el que fue creado. A ver, vamos a ir avanzando con la música grabada. La página 53, Nayara, si nos puedes leer, por favor. La música grabada, ¿no, Lice? Sí, página 53 del libro de Denis McQuarrie. Bien. La teoría y la investigación han prestado relativamente poca atención a la música como medio de comunicación de masas, tal vez porque sus implicaciones para la sociedad nunca han quedado claras ni tampoco hubo marcas discontinuidades en las posibilidades brindadas por la sucesivas tecnologías de grabación y reproducción de transmisión. La música grabada y reproducida ni siquiera ha recibido una etiqueta adecuada que describa sus diversas manifestaciones como medio de comunicación, aunque se ha sugerido el término genérico de fonograma para describir la música proveniente de tocadiscos, radiocassettes, reproductores de discos compactos, videos, radio, televisión, etcétera. Continúa, La, por graba favor. la grabación y la reproducción musicales empezaron alrededor del año 1880 y se difundieron rápidamente gracias a la atracción ejercida por las canciones y las melodías populares. Su popularidad y difusión estuvieron estrechamente relacionadas con el puesto firmemente establecido del piano y de otros instrumentos en los hogares. Gran parte de los contenidos radiofónicos desde sus mismos inicios ha sido música y más aún a partir del auge de la televisión. Si bien pudo haber una tendencia paulatina a que el fonograma sustituyera la producción privada de música, nunca se ha producido una gran brecha entre la música transmitida por la media y el disfrute personal y directo de actuaciones musicales, conciertos, coros, orquestas, bailes, etcétera. Gracias al fonograma hay más tipos de música al alcance de más gente durante más tiempo y en más lugares. Si bien resulta difícil discernir alguna discontinuidad en el carácter general de la experiencia musical popular, a pesar de los cambios genéricos y de modas. ¿Continúo? Continúa, sí, por favor. Bien. Aún así, se han producido importantes cambios en el amplio carácter del fonograma desde sus inicios. El primer cambio fue el añadido de la difusión radiofónica de música a los discos de gramófono, que amplió considerablemente el ámbito y la cantidad de música disponible y la acercó a audiencias mucho más numerosas que las del gramófono. El segundo cambio importante fue su transformación de medio familiar en medio individual gracias a la revolución del transistor. Después de la Segunda Guerra Mundial,
que abrió un mercado relativamente nuevo de gente joven a la incipiente industria discográfica. Todos los avances posteriores, los cassettes portátiles, el Walkman de Sony, el disco compacto y el video musical, pusieron una vuelta de tuerca más, que todavía se apoyaba en una audiencia principalmente joven. El resultado, el resultado ha sido un sector mediático en estrecha interrelación, de propiedad concentrada e internacionalizada. Con todo, los medios musicales presentan diversas ramas significativas, radicales y creativas, a pesar de una comercialización cada vez más intensa. ¿Continúo? Ahora sí, no, hasta ahí nomás. Entonces, dice Dennis McQuaid en su texto que de repente la música grabada no ha sido considerada o no ha sido estudiada por muchos autores en comunicación, pero él considera que es importante mencionar a la música grabada desde sus inicios. Ustedes, quiero preguntarles, ¿conocieron el cassette de música? ¿Alguien tuvo un cassette? Yo sí, aún sigo teniendo un Sí, montón. dice. Han tenido todavía, ¿no? Han tenido el gusto, el placer de poder conocer, cosa que ahora los más jovencitos ya no conocen, ¿no? No sé si ustedes hacían alguna vez o han vivido las experiencias de rebobinar el cassette con un lapicero o con el Con el dedo, sí, ¿no estoy ve? dando vueltitas. Y luego, bueno, con la evolución hemos visto los Discman, por ejemplo, ¿no? Antes era un lujo tener un Discman para poder leer ahí. Walkman. Los Walmans, perdón, antes de los Discman, luego estaban los Discmans con los CDs, y ahora ya pues tenemos más tecnología con Spotify y mil aplicaciones que nos dan música ilimitada y de todos los artistas, ¿no? Es el tema de la evolución. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes consideran, creen realmente que la música puede ser utilizada es utilizada con fines de difusión ideológica, con fines de hacer conocer demandas de las sociedades? Y pueden poner alguna Claro, música de protesta. por ejemplo, incluso hay la música social que también la llaman de revolución, si no me equivoco, revolucionaria, algo por el estilo. O sea, habla cosas de la sociedad, cosas buenas y malas, cómo es que se puede cambiar y todo aquello. Ya independiente del ritmo que le den a la música, pero habla sobre todas esas cosas. Incluso hay canciones que hablan sobre, digamos, el amor a uno mismo, sobre, yo qué sé, incluso hay canciones que adhieren lo que es la política a esas mismas. Ya, muy bien. ¿Algún artista que puedas mencionar? Yo sí digo, nadie lo va a conocer, caray. Por ahí. Somos revolucionarios. ¿Revolucionario? Pues eso no sé, que no me acuerdo. Alguien, gracias Nayara, alguien que pueda mencionar música de protesta y demás, o alguien que conozca un autor, Netson. Estaba en mi cabeza, se me fue Liz. Música de protesta, ¿no? Música de protesta, hasta grupos conocidos, que el caso, por ejemplo, Molotov, ¿no? ¿Escuchaba Molotov Sí, alguna vez? Molotov. Que a través de sus letras protestaba de alguna forma, ¿no? Yo pensé que nadie escuchaba Molotov. Bueno, a nadie acá. Protestaba Lina, el sistema. Dime, Jenny. Lisa, también. ¿Cómo ha habido esos conflictos del año pasado, en noviembre, octubre, noviembre? Y no solo en el país, sino en Venezuela, en Ecuador. Se ha sacado mucho estas así músicas que reflejaba lo que estaba pasando en su país, como un tipo de protesta más o menos hacia el gobierno. Y ha habido harto en todo ese tiempo. Se ha escuchado bastante. Así es, hasta se han inventado una canción, ¿no? Que ha identificado el movimiento que hubo en noviembre en nuestro país por lo que sucedió con las elecciones. A ver, ¿cuál era la canción? ¿Quién se rinde? ¿Quién se rinde? No, de nadie se rinde, ¿quién se cansa? Entonces, inevitablemente, hay que decirlo, la música ha sido utilizada también ha sido utilizada para difundir ideología, pero además para que la gente a través de la música pueda protestar contra lo que decía el sistema, ¿verdad?
Dice, por ejemplo, Dennis McQuaid en su texto, la música jugó un papel en varios movimientos de independencia nacional, en Irlanda o Estonia, por ejemplo, y dice que aunque los contenidos musicales siempre hayan resultados difíciles de regular, su distribución ha estado en su mayor parte en manos de instituciones establecidas que han sancionado cualquier desviación real o percibida. Por otra parte, la mayoría de la música popular sigue expresando valores y necesidades personales más bien persistentes y convencionales. E incluso la música, si ustedes escuchan música nativa, música de pueblos originarios, se van a dar cuenta que la música para ellos transmite reglas de convivencia, y en general creo yo el principal tema de la música es el amor, ¿no? La mayoría de los Licen, artistas, dime. Licen, y en todo esto entraría los carcas porque ellos eran como que siempre tenían sus canciones o hasta ahora hacen sobre el reflejo de lo que es un boliviano. Tienen buen... O sea, entra todo, ¿no? En realidad, la música como un medio de protesta está bien, como te digo, o sea, ha sido utilizada a través de la historia como un medio de protesta la música y continúa haciéndolo hasta ahora. Y como tú dices también, porque los carcas de alguna forma reafirman la identidad boliviana, ¿no ves? Una forma de transmitir cultura, es una forma de reafirmarnos como bolivianos y es una forma de darle un uso a la música más allá del simple entretenimiento que algunos consideraban, ¿no? No solo la música es para bailar, sino también es para que podamos transmitir pautas de conducta, pautas culturales en las que vivimos y demás. A ver, ya vamos a ir acabando, nos faltan 2 hojitas ya para ir acabando el tema de la historia de los medios de comunicación. Y vamos a ver los nuevos medios de comunicación electrónicos. A ver, Edson, si nos puedes leer por favor el primer párrafo. Hola. Hola, hola, dice. Edson, por favor, léenos los nuevos medios de comunicación electrónica. Página 55. Ahorita no lo tengo, Alicia, a la vista. Lo estuve viendo por acá nomás. Ya, a ver, yo lo voy a leer. Los llamados medios telemáticos, porque combinan telecomunicaciones e informática, han sido aclamados como el elemento clave de la última revolución de las comunicaciones, destinado a sustituir a la televisión como la conocemos. El término abarca un conjunto de desarrollos en cuyo centro se encuentra una unidad de representación visual, pantalla de televisión, conectada a una red de ordenadores. Los nuevos mass media, como también se los llama a veces, empezaron a aparecer a partir de la década de los 70 y no son sino un conjunto de tecnologías electrónicas con diversas aplicaciones que todavía distan de ser ampliamente reconocidas como medio de comunicación de masa e incluso que se formule una definición clara de sus funciones. Dice, intervienen varios tipos de tecnología, de transmisión por cable o vía satélite, de miniaturización, de almacenamiento y recuperación de información y de representación mediante combinaciones flexibles de textos y gráficos, de control por ordenador. Sus principales características, a diferencia de los medios antiguos, son descentralización, el suministro y la elección ya no está en manos del proveedor, gran capacidad para la transmisión mediante cable o vía satélite, que supera las anteriores limitaciones de costos, distancia y capacidad, interactividad, el receptor puede elegir, responder, intercambiar y estar conectado directamente con otros receptores, y flexibilidad de formas, contenidos y usos. Aparte de facilitar la distribución de las actuales radio y televisión, los nuevos media telemáticos fueron ofrecidos al gran público en 2 formas, una conocida como teletexto y otra como videotext. La primera emite una abundante información textual complementaria de la programación televisiva normal que el usuario puede consultar a voluntad en un receptor adaptado. La segunda proporciona en general, a través de una red telefónica, una información más abundante y variada almacenada en ordenadores que puede ser consultada o interrogada por un usuario equipado de un terminal y una pantalla de televisión. También presta una amplia gama de servicios interactivos que incluyen una forma de comunicación visual entre el centro y la periferia y en principio entre todos los usuarios conectados a una misma red. El videotext también se usa para suministrar materiales impresos. Ahora yo les pregunto, Dennis McQuaid,
en este su texto, asegura que los medios de comunicación eh, a través de Internet no pueden ser considerados medios de comunicación masivos. ¿Ustedes consideran que o están de acuerdo con lo que dice este señor o no? No creo, Liz, No, ¿por qué? porque, bueno, actualmente se ha visto que el Internet es un medio de comunicación masivo, incluso es una globalización, ¿no ve? Que se da en todo el mundo y es un medio, tal vez es un medio más directo y más rápido que uno se puede informar. Así es. Entonces hay que tomar el contexto en el que Dennis McQuaid escribe este texto también, ¿no ve? Lo hace en la época o en un contexto de 1900, empieza a escribir este libro o empieza a hacer sus investigaciones allá en los años 60, 70 y comienza a publicar todas sus investigaciones, todas estas fundamentaciones teóricas. Este libro, Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas, es la tercera edición de un libro que sale en los años 60. Entonces hay que ver que el contexto en el que él escribe precisamente sobre estos medios de comunicación está en un contexto bastante distante del que tenemos en la actualidad, ¿no ve? Él dice no pueden ser considerados medios de comunicación de masas. Sin embargo, yo también discrepo y creo que sí, ya el internet, las redes sociales pueden ser considerados medios de comunicación masivos, y así lo está demostrando, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que estamos encerrados en nuestras casas, prácticamente en varios países del mundo con esta cuarentena, y nos damos cuenta de que en realidad los medios de comunicación masivos, como el internet y las redes sociales, tienen una gran influencia en las personas, pero además son utilizados para podernos comunicar de una manera u otra, muy importante, y que yo les aseguro que Dennis McQuaid en el contexto actual escribiría algo muy diferente a lo que ha escrito precisamente ahora en su texto, hablando de los nuevos mass media o de los medios a través bueno, como él llama, los telemáticos, así los llama, ¿verdad? Vamos a leer este último párrafo ya para ir cerrando el tema de la evolución de los medios de comunicación. Y dice, si bien en sus inicios los nuevos media fueron considerados sobre todo como extensiones de medios audiovisuales ya existentes, suponen en realidad un reto para su producción, distribución y formas básicas. La producción, por ejemplo, ya no necesita estar concentrada en grandes organizaciones centralizadas, habituales en el cine y la televisión, ni totalmente vinculada a la distribución como en el caso de la radio y la televisión en general, ni tan centralmente controlada. Los medios impresos tampoco son inmunes a los cambios fundamentales. Ahora que el envío electrónico directo a domicilio de materiales impresos se está haciendo realidad y que la labor de periodistas y escritores se está informatizando cada vez más. Entonces Dennis McQuaid, miren, en esos tiempos advierte que bueno, los medios de comunicación impresos, la radio y la televisión van a tener que adecuarse también a esta evolución que se está dando gracias al internet, que en esos tiempos ya comenzaba a funcionar en Estados Unidos, pero además advierte, ¿no? Las facilidades que ha logrado el internet para que la población pueda acceder a los medios de comunicación, pueda acceder a contenidos. Ya no se está centralizando todo en la radio y en la televisión, como dice él, y bueno, gracias al internet hay que hacer uso de menos recursos para poder llegar a muchas más personas, ¿no? Ahora en la actualidad nosotros podemos ver un programa de televisión, qué sé yo, de Rusia, estando desde la comodidad de nuestros hogares, sentados desde acá, ¿no? Lo que de repente anteriormente era mucho más difícil, ¿no? Cuando no había internet y demás, era mucho más difícil acceder a contenidos. La información en la actualidad se ha democratizado, llega a muchas más personas, pero con ello también han llegado muchas consecuencias respecto al acceso de la información a través de medios como el internet, donde también se suele desinformar a la población, se suele hacer un mal uso de la información, y hay gente que de verdad no verifica lo que está leyendo, lo que se está diciendo, y pues quedamos en una nebulosa de incertidumbre, a raíz de que a veces podemos dar mucha importancia a lo que dice el internet,
pero no nos ocupamos de verificar si esta información es cierta o no. Entonces, chicos, con eso ya habríamos finalizado prácticamente este capítulo de la comunicación o de la evolución de los medios de comunicación. La anterior clase les había pedido que podamos o puedan ver un video sobre precisamente la teoría de la comunicación de masas de Dennis McQuire, y este videito que habla precisamente de los 5 filtros de la comunicación masiva. Les había dicho que el señor, perdón, no es McQuire, es este señor que hace los filtros de comunicación, Chomsky. Era un lingüista que hace una investigación muy interesante de los medios de comunicación, que la vamos a ver basados en lo que ustedes ya han trabajado en la próxima clase. El viernes a las 11:15 tenemos nuestra próxima clase virtual. No se olviden que si tienen que pedir algún permiso, lo hagan con la fotocopia de su carnet, pero además avisen días antes, no minutos o un día antes por lo menos, perdón, no minutos antes de la clase ni media hora antes, sino que ya podamos tomar las previsiones para que yo también pueda informar a dirección de carrera de los permisos que ustedes están solicitando. Entonces queda claro todo, ¿no?